Buenos días, estamos en la ciudad pacense en un día soleado. Estamos aquí con el amigo Bernardo Escobar. Muchas gracias Muchas gracias. por, por aceptar la invitación y vamos a echar buen ratito y vamos a recordar alguna anécdota, alguna historia. Bueno, antes de empezar, hay una pregunta que ha preguntado mucho la audiencia cuando sabe que iba a venir. Una pregunta muy importante. ¿De qué conoces a Pablo Escobar? Ojalá que lo conociera. No, yo no. El apellido es rocambolesco, ¿no? La gente lo achacará a lo que le achaca, pero bueno. Es un apellido que proviene de, quizás por parte de mi padre. Mi padre es de Santa Marta y todo el mundo sabe que en Santa Marta, pues Escobar es un apellido común, pues, un portero Escobar y cosas de esas. Pero no lo conozco de nada. Bueno, Conozco a mi sobrino. es decir, correcto, tú sí. Conozco a mi Yo sobrino te que se preguntaba llama. porque sí conoces a Pablo Escobar. Conozco a mi sobrino que se llama Pablo Escobar. Que ahí el padre se coronó, ¿no? Ahí lo hizo bien. Sí, ahí se lo ocurrió, sobre todo cuando pasé en lista en clase. Y encima, ya que es un bichito y es cliente de la Pelu, y encima que sepa la gente que encima el nombre lo lleva apropiado porque encima es un bicho. Es un bichino. Pero bueno, no, todo lo que tiene de bicho luego lo tiene de corazón. ¿Sabes? Pero bueno, son cuestiones de apellido. Bueno, pues vamos a presentar a Berna, conocido para los amigos Berna, vicepresidente de Badajoz Fútbol Sala, delegado del Sporting Cerro Reyes Fútbol Sala, siempre vinculado al mundo del fútbol sala, su época también de jugador, etcétera, etcétera. Y bueno, para la gente así que no te conoce, porque lo está viendo toda gente a nivel nacional, fuera de la ciudad, para la gente que no te conoce, quién es a nivel personal, profesional, y luego ya poco a poco iremos ahí partiendo y desgranando la parte deportiva, quién es Berna, para la gente que no le conozca. Pues Berna, te voy a decir un chaval, pero ya de chaval queda poco, ¿no? Pues es un tío muy normal, que bueno, que, que le gustan los retos, le gustaron por eso de ahí a lo mejor esos proyectos en el fútbol sala, le gustan los retos, le gustan las cosas un poco bien hechas, pero dentro de lo que es Bernardo, lo que sea un tío muy normal, se dedica a su trabajo, a lo mejor en la ciudad un poco más le pone la gente cara porque me dedico a trabajar en los eventos del ayuntamiento. Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues ya te digo, una persona muy normal que se dedica ahora a su familia, sobre todo a mi hijo, que compartimos hobby y tiene solo 10 años y bueno, pero ya te digo, Uli, tú me conoces hace muchos años, es un tío muy normal, un tío muy abierto, un tío directo y me considero dentro de lo que es a nivel general, pues buena persona con todas mis virtudes y mis defectos, pero a nivel general, pues muy normal. Vale, perfecto. Bueno, te vamos a dar un detallito, un regalo del programa, lo pongas en las llaves, de vez en cuando te acuerdas Sí, y veas algún programa por ahí. muchas Bueno, vamos a gracias, decir tío. a la gente, de nada, vamos a decir a la gente al principio, que lo recordaremos al final, está teniendo un montón de repercusión en el canal, YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, canal de WhatsApp, pero la gente, todo el mundo lo ve, pero le cuesta mucho suscribirse y necesitamos un poquito de ayuda sobre ruedas, barra baja, PC de podcast y necesitamos un poquito que la gente se suscriba para que poco a poco con los algoritmos, los seguidores, vaya teniendo más seguidores del canal y bueno, echaros una manita para que la gente ayude a que se suscriba. Nada, pues yo a la gente le animo a que se suscriba porque yo creo que está haciendo un trabajo interesante que probablemente si viniera o de otra persona o viniera de otro mundo o viniera de fuera de Badajoz tendría una repercusión de la hostia y parece que a lo nuestro pues nadie le da la repercusión que se debe y yo animo a que la gente se suscriba en YouTube, que lo siga por los diferentes canales porque yo de verdad he seguido todas las entrevistas y me parece que está haciendo un trabajo, un bonito trabajo que da a conocer a personas que a lo mejor para otras personas pues es un misterio o no sabe ciertas cosas. Por eso yo animo a la gente porque lo haga y que le dé me gusta y que se suscriban al canal. Vale, muchas gracias. Para cerrar el tema, nada, ya hemos grabado ya a día de hoy 30 entrevistas, no sé en qué momento el editor sacará esta, pero bueno, estamos aparte del fútbol sala y diferentes aspectos, presidentes, entrenadores, directivos, coordinadores de la base, de los mayores, de fútbol sala, también estamos metiendo nutricionistas, psicólogas, periodistas, políticos, gente que ha ido a las olimpiadas, tatuadores, baloncesto, rally, coches, motos, o sea que hay bastante variedad
y cada uno se puede meter, pincha, le gusta la que quiera, ya luego le puede dar like, campanita, lo que le apetezca a cada uno. Y nada, esto es una cosa sin ánimo de lucro, a través de nuestra asociación, de nuestro club, para la juventud, para los chavales, por echar a compartir el rato con amigos y no tiene más fondo del que tiene. ¿Vale? Solamente eso para que la gente, alguno que se meta nuevo al canal y lo vaya viendo, para que se vaya informando y lo vaya sabiendo. Bueno, ¿cómo fueron tus inicios? Primero un poquito, ¿no? Comenta también que tú también, que hay gente que más pequeña, más joven, que a lo mejor te conoce, pero no sabe que tú también jugabas y tú también te echabas tus pinitos ahí, tus torneos de verano y los castúos en Pardalera y cuenta un poco. Mi inicio como jugador de fútbol sala, si yo tuviera que ayudar a un niño a que jugara fútbol sala viéndome a mí jugar, yo creo que cogería waterpolo de referencia. No, yo me dedicaba a jugar con amigos, yo jugaba mi deporte, como todo el mundo sabe y me conoce, a mí me gusta mucho el baloncesto, pero bueno, por similitudes, por esto de que te entran los trofeos, los torneos de verano de la Liga de Verano, pues hacemos el grupo de amigos. Yo futbolísticamente soy muy malo, pero bueno, me gustaba divertirme, es un deporte que me atraía, un deporte que siempre me gustó y bueno, nos juntábamos. Más de jugador hice mis pinitos de entrenador, si se puede llamar de alguna manera, porque puesto en una banda en Pardalera, entrenador eres poco, pero bueno, es cierto que mis inicios fue juntando a un equipo de chavales jóvenes y que luego tuvieron dentro del mundo del fútbol sala en Badajoz la repercusión que tuvieron y en nada, echando nuestros ratos en la Liga de Verano y del famoso Paco el Mudo, pero poco más. Yo a nivel fútbol sala jugaba con mis amigos, pero ya te digo que era muy malo. Yo en lo que veía en la tele yo lo intentaba hacer la pista, pero no salía. Digo, esto tiene que haber algún fallo aquí. Pero ya te digo que bueno, fue un deporte que quizás por la similitud que tiene al baloncesto, pues me gustó y me enamoró simplemente por eso. ¿Cómo llegaste al mundo de los banquillos, los despachos? ¿Cómo empezaste en esta época de, bueno, sobre todo en la primera época, luego ya de la yedra, ¿no? Si yo ahora que han pasado, yo tendría a lo mejor 19 años, la primera vez que, sí, 19 años, cuando yo me involucro totalmente en el mundo del fútbol sala, tendría 19 años, que hicimos un equipo de fútbol sala, me vinieron, ya te digo, un grupo de amigos, a los cuales inscribimos en la liga del Paco el Mudo, entre comillas. Tuvimos que hacer una treta, que ahora si me escucha el Paco que me perdona, aunque lo subiera, falsificando caras de DNI, historias de estas, porque querían jugar fútbol sala, pues con las personas mayores. Entonces hicimos un equipo que juntamos a Raúl Caro, juntamos a Toki, juntamos a David Huevo, juntamos a una serie de jugadores que, bueno, que los nombres simplemente que estoy diciendo, pues ya saben que lo que ha sido en el panorama del fútbol sala pacense, ¿no? Y ahí empecé ahí y a llevar ese equipo. Por otro lado, se estaba haciendo otro equipo que era la otra parte buena de los jugadores del Cerro, Germán, PTT, etcétera, etcétera. Y de ahí pues sale un poco la Yedra. La Yedra fue constituida y hecha, ahí aparece el nombre de David Serraro, de David, que creó ese equipo a nivel, pues, para jugar esto, para disfrutar lo que había en Badajoz, esos tipos de torneos. A ellos los juntó, se los empezó a llevar por los torneos estos de verano, de los 24 horas, etcétera, etcétera. Y es cierto que cuando dan el salto la Yedra ya a lo que es la categoría, a las diferentes categorías que había en la FMD, pues me llama pues allí en mi casa, apareció en la puerta de mi casa, oye, que te llama tal igual. Y era David con Ángel, en paz descanse Ángel, el hermano de José. Y nada, me ofrecieron que si quería ser delegado del equipo, que si quería estar con ellos, porque sabía que yo los conocía, que yo un poco hice ese equipo, que lo junté y bueno. Y de ahí a todo lo que ocurrió, pues historia, ¿no? No sé. Cuenta un poquillo cómo, bueno, después de ganar ligas locales, maratones, jugar Fadidas, etcétera, compartimos algo con el amigo Jorge Mandíbula, presidente actual del Cerro Reyes, que también estuvo comentando esa época, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue el tema de los inicios que ofrecieron a través de jugadas en la Liga Federada, antiguamente Nacional B?
Pues bueno, eso fue curioso, porque yo ahora, si te soy sincero, yo no... La llamada fue de Vicente Medina, ¿vale? Pero mentiría si digo si había móvil o no había móvil, o si yo tenía móvil o... Pues es que no lo sé, si te soy sincero ahora mismo, no fue si fue móvil o... Yo lo que sí recuerdo que estaba malo en cama, no podía ni apenas hablar. Y entonces, pues no sé si mi madre me dice, Bernardo, te están llamando, entonces me coge el teléfono y se presenta, Bernardo, tal, soy Vicente Medina, mira, es que por fin en Extremadura lo hemos conseguido, vamos a crear el grupo 23 de lo que es a nivel nacional, de la primera vez, se ha movido por aquel entonces. Es verdad que si yéndome un poco del tema, si el fútbol sala en Extremadura se ha conseguido todo lo que se ha conseguido, hay que agradecerle un poco al que dio esa iniciativa y luchó por ese grupo, que por aquel entonces el presidente de la federación era Monterde, y a raíz de ahí se consiguió eso. Me llamó por teléfono, era un tema que siempre yo pienso que todo el enamorado del fútbol sala en la ciudad lo hablaba. Padre, ojalá que aquí se dieran estas ligas, esta competición para ya la de la tele, ¿no? Se hablaba de la tele. Y bueno, y surgió así la llamada, nosotros estábamos disputando la FMD, y entonces, claro, llegó un momento que no podíamos estar dividiéndonos, o jugamos aquí, no jugamos allí. Entonces, pues ese fue el paso que dio la Yedra porque nos llamábamos así en primera vez. Los primeros 2 años éramos la Yedra, C de Yedra. Y bueno, y destacamos el primer año, quizá los de Badajoz siempre veníamos siempre tenía la vítola de que Cáceres era un poco que es verdad que el fútbol sala en Cáceres siempre ha tenido más repercusión años atrás que en Badajoz, por aquellos entonces. Pero bueno, no sé si quedamos ese año segundo o tercero. Y dimos ahí un poco la campanada, ¿no? Jugando con equipos de Coria y con Zorita, que creo que es el que ascendió. Y nada, fue una experiencia bonita, y a raíz de ahí, pues bueno, se ponen en contacto con nosotros una serie de personas para intentar crecer y hacer un club más fuerte y consolidado en la ciudad, y el cual, pues bueno, nos interesó, y de ahí pasamos, y esa misma plaza y esa misma competición pasó a llamarse Badajoz Fútbol Sala, y así se creó un poco Badajoz Fútbol Sala. Luego en la segunda temporada fue ya la fusión que se hizo todavía el club, el equipo más fuerte, que fue la fusión con Badajoz Atlético, ¿no? Correcto. Nos sentamos con la directiva de Badajoz Atlético porque pensamos que eran 2 equipos bastante fuertes. Uno tenía una cosa, el otro tenía otra cosa, y para qué estar separados si tú lo puedes juntar y darle algo mejor a la ciudad. No divides aficiones, no divides presupuestos, no divides ayudas institucionales, no divides pistas. Entonces yo pienso que ahí todo el mundo salió un poco ganando, y de ahí fue la solución que nosotros le vimos, que era fusionar los 2 Badajoz. Y yo pienso que mal no fue, porque se consiguió un ascenso, ¿no? Y yo creo que a la ciudad pues le motivó y le dio una inyección más, un plus más de fútbol sala. Y bueno, y yo siempre lo digo, si una cosa no hubiera funcionado, no crea un nombre, ¿no? O no crea una historia, o no crea como como yo digo, tú pones en cualquier sitio Badajoz Fútbol Sala o C de Yedra y todo el mundo sabe de lo que se habla el legado, en la ciudad, el legado, la historia, exactamente. Y entonces pues eso yo no, particularmente, cuando alguien me pregunta, yo me quedo con ser parte de haber aportado mi granito de arena en diferentes proyectos y en diferentes instituciones a un deporte que yo pienso que le gusta mucho a la gente en la ciudad, que es el fútbol sala, y ver escrito una parte de la historia de este deporte. Es con lo que te vas a quedar, no te vas a quedar con más nada, ¿sabes? Por eso muchas veces pues no
no entiendo ciertas circunstancias cuando alguien crea un proyecto. Vale, ¿cómo fue el crecimiento del club? Apareció Antonio Salgado de Cáceres, luego continuó el proyecto David Serrano, vinieron jugadores de fuera, hubo ascensos de categoría. ¿Cómo viviste tú poco a poco la evolución del proyecto hasta llegar arriba? Tú lo has mezclado todo en un segundo, pero hasta llegar a ese momento, la persona que lo vive de dentro es trabajar mucho. Si ahora en los diferentes proyectos que hay en la ciudad se tuviera que trabajar como que se tuvo que trabajar en ese, yo te digo a ti que no es que no hubiera nadie preparado, porque yo tampoco estaba preparado, ¿eh? Yo lo que he aprendido y lo que sé lo he hecho yo solo. Yo te digo a ti, la gente, que un tío se sienta con cualquier directivo de cualquier club y dice: si yo quieres que haga este trabajo, tú me tienes que pagar a mí al mes por lo menos 1.500 euros. Porque es vivir por y para un proyecto. No tienes vida, no tienes nada, te lo roba todo, porque fue un crecimiento en meses. Fue un crecimiento en meses, algo inesperado. Tú creas una plantilla para una cosa y resulta que te sale para otra. Cosas inesperadas. Vino Antonio Salguero, le dio un nombre al equipo, porque Antonio Salguero y de aquí, bueno, le mando recuerdos, es una institución, el fútbol sala extremeño. Le dio un plus en todo, viene Antonio Salguero, entonces nos movimos en fichaje, él pidió sus cosas. Luego por H o por B, pues bueno, no continuó. Cogió el equipo David, que le dio otro plus más grande aún, porque conseguimos un ascenso y encima de la manera que se consigue, ¿no? Ya había rumores de que el segundo podía tener una plaza porque ahí iba a haber una reestructuración, y encima nos ganamos el ascenso, nos lo ganamos en Toledo jugando con 3 jugadores, que nos expulsan a uno y de portero jugador y yo no sé ni... Entonces son cosas que yo pienso que no lo puedes asimilar, no estás preparado para ese boom en tan poco tiempo. Yo creo que nadie lo estaría preparado. Por seguir un poco el hilo de la conversación, igual que en los jugadores se habla del trabajo invisible, que es su dieta, su nutrición, su preparador físico, su historia. ¿Cómo está y dónde está el trabajo invisible de los directivos, de los cuerpos técnicos? Hablar con jugadores, patrocinadores, reuniones, acercamientos. Hay un trabajo invisible que la gente no lo sabe. ¿Cómo sabes de cosas de Afición Extremeña? Yendo 40 veces. ¿Cómo sabes cosas de la Española? Llamando 40 veces, equivocándote, cometiendo errores, temas de fichaje, patrocinadores, cuentas. Hemos aprendido muchos a base de consultar unos con otros, porrazos, errores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas tú de ese trabajo invisible que tanto se trabaja, que no se ve, que no se valora, que encima muchas veces se critica y se juzga sin saberlo? Yo pienso que lo que no se ve, en la palabra que has usado, esa de no valorar, yo pienso que sí se valora. Lo que pasa es que un poco cuando tú eliges tu función dentro de un club, es tu trabajo. Te lo tienes que tomar como un trabajo. Eso es lo mismo que cuando tú fichas a un pivo, tú a ese pivo, su trabajo, ¿cuál va a ser dentro de tu equipo? Meter goles. Entonces, yo pienso que sí se valora. Lo que pasa que en realidad el espectador no disfruta del trabajo que hace un delegado, o no disfruta del trabajo que hace un vicepresidente, o en este caso te voy a llamar la máxima figura de un club, que es su presidente. No, el espectador se sienta en la grada, se pone a comer pipa y disfruta de los 5 tíos que esa gente le ha traído a la pista. Pero yo pienso que en realidad la mayor satisfacción que tú te puedes llevar es la tuya. Yo cuando he trabajado para los diferentes, yo qué sé, por ejemplo, Yedra, cuando empezó Yedra en primera vez, yo no tenía ni idea. A mí me dieron un número de teléfono y yo a Víctor lo saqué loco. Lo sacaba loco, pero bueno, así no aprendí. A mí en realidad mis funciones nadie me las enseñó. Yo las leía, yo qué sé, trataba de aprender por ti solo. Ten en cuenta que ahora coges un email o te meten en un grupo de WhatsApp que te dan la misma validez y comunicas partido, comunicas horario, comunicas la vestimenta, comunicas de qué color va el portero jugador. Yo me acuerdo que me tuve que hacer de un fax. Tenía en mi casa un fax
mandaba los partidos por FAI. Yo me quedaba así muchas veces mirando el FAI, digo, hostia, pero ¿esto se ha mandado o no se ha mandado? Digo, ¿cómo coño sé yo esto? Y tenías que irte arriba, positivo, negativo. Digo, hostia, tío, esto... Y ahora unas ventajas... Por eso te digo que yo pienso que el trabajo invisible, si tú de verdad quieres tener fuerza para seguir trabajando, no esperes una palmadita en la espalda de nadie. Sé tú mismo. Dártela tú mismo y sigue porque te gusta. Pero no por eso. Y aparte de que para todos los factores que tú has creado y tú has dicho, se necesita una junta directiva para que cada uno asuma sus competencias. Y por H o por B, yo en los diferentes proyectos que he estado, es verdad que en el de Badajoz Fútbol Sala había una junta directiva trabajadora y única. Digo única por el tipo de personas que eran y por las buenas personas que eran, y ahí cada uno asumió su trozo de pastel. Pero luego en otros, pues bueno, pues me ha tocado hacer el 80% de lo que es la dinámica invisible de un club. Pues sí lo he hecho. Pero bueno, son cosas que ya te digo que si esa pregunta la enfoca porque quizás tú lo hagas por lo que te pueda tocar en tu club y no esperas y esperas algo de alguien y nadie te lo da, no lo esperes. Anímate tú solo, porque es lo que hay, ¿sabes? Anímate tú solo y ya está. Pero bueno. Bueno, vamos a hacer una serie y una tirada que tú te acuerdes, ¿no? Porque hay cosas que son hace muchos años, pero una tirada de preguntas cortitas al pie. Por ejemplo, que de hablar tantas cosas me ha recordado muchas cosas y ahora mismo tengo 7 enanitos dando vueltas a la cabeza. Cortita y al pie. ¿Qué jugador te ha costado, dentro de las negociaciones que tú ya has estado dentro, qué jugador te ha costado más en una negociación ficharlo? Que tú te acuerdes. Es que si te soy sincero, no ha costado a nadie ficharlo. Te soy sincero. Existir, negociar. Mira, yo me acuerdo que el primer fichaje, que si se puede llamar por fichaje, y que no te voy a hablar, no te voy a mencionar ni Cerro, ni te voy a mencionar Badajoz Fútbol Sala, te voy a mencionar La Yedra. Y fue anecdótico. Porque claro, fichamos a Dani Llera. La Yedra fichó a Dani Llera. Que tú escuchabas La Yedra en Badajoz y todo el mundo, la Vitola, el equipo de barrio, de esto, pum, y tú veías Dani Llera en la... Pero bueno, qué pintada. Y me acuerdo que no es que costara, pero fue un fichaje que siempre me ha llamado la atención, anecdótico, porque la gente va... Y que fue un poco hablado, estaba en las gradas viéndonos, allí estaba con su tío Luis, y fue nada, un poco, fichamos a Luis de entrenador para División de Honor, y Dani Llera demostró que tenía sus amigos en Quimo, en todo, pero bueno, Dani Llera demostró que, y de aquí le mando un saludo enorme y un abrazo, siempre le ha dicho que a él le gusta ganar, independientemente del tipo de persona que sea, a él le gusta ganar, y él para ganar sabía dónde tenía que estar. Pero un fichaje... Eso lo iba a decir yo, que Dani siempre ha sido muy amigo, ¿no? Y sí. Incluso está invitado al programa, etcétera. Siempre ha sido muy competitivo, muy ganador. Y la mentalidad de Dani, con permiso de él, mi opinión es, a veces también, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Bueno, pero yo pienso que a mí más que eso, yo no... Eso es lo que pudo hablar la gente, ¿no? Por lo típico que se puede hablar en Badajoz. Si no le dan patadas, si no... Pero yo pienso que esa no fue su elección. Su elección fue, luego a mí me lo demuestra, me lo demostró, porque incluso él jugó en primera vez. A mí me lo demostró, tanto en Badajoz como en el otro, que era él eligió ese camino y eligió ese destino porque a él le gusta ganar. A mí no me ha demostrado lo contrario, pero luego como fichaje, es que no... Sí, con nosotros ganó un año División de Honor, provincial, ascendimos a tercera el mismo año, hicimos ahí el doblete. Pero ya te digo, no fue ningún... No sé por qué fue el motivo. Yo creo, estamos hablando de una conversación que la gente no sabe de hace 20 y tantos años. Yo recuerdo una final en Pardaera, yo creo que la Liga de Verano, y creo que jugó Yedra Los Castubos, él estaba en Los Castubos, deportivamente se le dio un poco de rasca, la verdad. Sí. Estoy hablando de hace 25 años, se le dio un poco de rasca, y en la vida, gente como yo pensaría que se iba a jugar en el otro equipo, ¿no? Y ese mismo año fue con el otro equipo. Eso es lo que yo recuerdo. Bueno, pues quizá también no fue por la rasca, a lo mejor fue porque dice, hostia, esta gente son muy competitivas. Es que hay gente que le gusta eso, ¿sabes? Y te digo una cosa, y quizás nosotros siendo Yedra, la gente vio la apariencia era una cosa, pero luego nosotros le dimos a la liga,
Nosotros le dimos a la liga de la FMD, le dimos algo que ya no había. Nosotros le dimos competición. La Yedra le dio competitividad a esas ligas. Porque yo me acuerdo que la gente, cuando llegamos nosotros y llegamos el primer año un grupo de niños, de chavales, y ganamos, veníamos de ganar todo, incluso siendo equipo de primera, ganar una copa. Y yo me acuerdo que al año siguiente, o ese año, hostia, han llegado estos chavales, han llegado este equipo, que es competitivo, es duro, son jóvenes. La gente hizo super equipos. La gente hizo unos super equipos que esos movimientos y esos fichajes y esas fusiones de equipos en una liga local, tú no las veías hacía años. Tú vas a ser reforzó de una manera increíble. No sé si Talleres Rafael se llamó de otra manera y fichó lo que no, junto a Pitu, Alemán. A nosotros particularmente, y te lo digo de verdad, y esto sí es una medalla que nos la tenemos que poner, nosotros le dimos a la liga un plus que ya no estaba. La fundación estaba muerta. Y lo digo así abiertamente porque es la verdad. Guimo, y Líder Sport creó equipos y plantillones que era increíble. Y yo creo que eso es de agradecer. He comentado una anécdota en el programa que de los mejores partidos que he visto yo, fíjate haber visto partidos de tercera, segunda vez y todo, pero de los mejores partidos que he visto yo, la famosa final de Copa, Yedra 5, Líder Sport 4, los 4 de Pedro Mari, sí, hermano de Ted Sansinera, que también lo hemos grabado, y ese de los mejores, lo he comentado alguno en el programa, de los mejores partidos que yo, por ejemplo, no tenía conocido, pero no amigo, ninguno de los dos equipos, y era una final que la veía que tú la estás viendo como espectador y que no sabías ni desde la grada, que no sabías ni que quisiera que ganara, porque había 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, remontaba uno, remontaba al otro, y estabas tú como emocionado por los goles, por la intensidad del partido, y tú decías que tú no sabías ni quién se merecía que ganara. Pues mismamente tú lo estás diciendo, ¿no? En esa final es un reconocimiento al fútbol sala. Tú pregúntale antes de llegar a esa final, que sí, que después habrá habido muchas historias, porque ya se crearon otros equipos, pero tú después de esa final, o antes de esa final, ¿cómo recordabas un pabellón del Hernán Cortés a cómo estaba ese día? O cuánto hacía que las instituciones públicas, por llamarlo, porque estuvo el concejal. Yo creo recordar que incluso se intentó dar el trofeo en el partido, y que eso nunca se había hecho. Había una cena de la FMD, pero por eso te estoy diciendo, estás reconociendo un poco las palabras que yo estoy diciendo, ¿no? Al fútbol sala se le dio un plus, nosotros le dimos un plus muy alto, que sí es verdad que tenía su prestigio, porque todo el equipino luchaba por estar ahí en División de Honor y jugar contra Tubasa, contra Paquito Gallego, que son amigos, Javi Montero, José Bueno, toda la gente eran los sueños de los niños de 20 años, los rivales a batir. Eran los rivales a batir, eran sueños, porque tú escuchabas historias, ¿no? De Palicrisa, de esto, de lo otro. Y entonces, pues yo creo que eso sí es cierto, que es una vitola que, fíjate tú, no te menciono Cerro ni te menciono Badajoz Fútbol Sala, pero en la Yedra, en lo que le dimos al fútbol sala local, yo pienso que le dimos muchísimo. Era una imagen que no, muchas veces que no era una imagen confusas. Vamos a comentar también a la gente que no lo sabe, estamos en el pueblo portugués de Campomayor. Todo el mundo sabe que cuando salgo nadie sabe a dónde voy. Ayer estuve en Talavera, antes ayer en Gébora, pero hoy estamos aquí también en reconocimiento de las cosas que hemos vivido, cuántas veces hemos tenido que venir a entrenar, aparte de Talavera, Olivenza, etcétera, cuántas veces hemos tenido que venir a Campomayor a entrenar. Lo he hablado de antes, el trabajo invisible que no se ve, que la gente no sabe, cuando no tenemos instalaciones en Badajoz, etcétera, etcétera, y cuántas veces hemos tenido que venir por las noches aquí a entrenar a Portugal. Yo creo que bastante, las mismas veces que tenías que ir a Évora. Bueno, Campomayor, pues eso es cierto, que las puertas de Campomayor se abren a través de Antonio Jaramillo, porque tenía una relación con ciertas personas, y se nos abren las puertas de entrenar en el pabellón de aquí de Campomayor, de la ciudad, a través de que luego también, hombre, un poco Delta fue un patrocinador en el Badajoz Fútbol Sala, fue un patrocinador fuerte nuestro. Y entonces, pues bueno, pero recordar las veces o las vivencias que hasta llegar, claro, porque aquí es una hora menos, tú muchas veces vivías con la ilusión, pues mira, pero cuando llegaba a casa era a las 11:30 de la noche, ¿sabes? Que no tenía ni sentido. Pero bueno, son
como tú has dicho, son anécdotas, son vivencias para que nos demos cuenta. Eso es otra cosa que hay que destacar. Como ha crecido también un poco la ciudad a nivel institucional mirando este deporte, ¿sabes? Porque tú lo has vivido de los dos lados. Tú lo has vivido de la parte mala y ahora lo estás viviendo de la parte buena, lo mismo que yo. Yo creo que institucionalmente la Concejalía de Deporte ahora del Ayuntamiento hace un trabajo al nivel de querer agradar y tener y satisfacer a todos los clubes que le piden algo. Le están haciendo una labor fantástica. Nosotros eso, por H o por B o por unos motivos u otros, los cuales ahora no se van a entrar o no vamos a mencionar, nosotros ese prestigio no lo tuvimos. Nosotros nos costó mucho tener un pabellón, entrenar en un vivero, el empezar a llamar a la puerta a ver si caía algo por ahí, Antonio Domínguez, etcétera, etcétera. La prueba la tiene que teníamos que ir a Évora, desplazarnos a Évora o ponerte en carretera para entrenar en Campo Mayor. Entonces, eso es otra mención que cabe destacar, que años atrás, yo te estoy hablando que yo hace 6 o 7 años estábamos entrenando en Campo Mayor, que a lo mejor es el tiempo que hace que estoy desvinculado un poco del deporte, ¿no? Sí, yo me había mojado un poquito más con el antiguo concejal de deporte, el señor de la calle. Era imposible trabajar, lo intentamos de todos los tipos y todos los remedios. Yo mismo hice una huelga de hambre de una semana para tener pabellón para Badajoz y Cerro, para poder solamente jugar y que nos dieran el vivero para entrenar. Y nos tuvimos que ir a Olivenza, a Talavera, ganamos tercero, vamos en segunda vez en Olivenza, que es una vergüenza, ¿no? Para Badajoz, que vengan a Olivenza y no vengan a Badajoz, que vino el Sevilla, el Triana, el Ceuta, el Melilla, etcétera. Y bueno, poco a poco ahí lo fuimos consiguiendo. En el hilo de tu conversación le damos las gracias a Juan Pareo, concejal de deporte actualmente, que va a grabar la entrevista próximamente. Estamos buscando un hueco ahí en la agenda y claro, Juan no se puede comparar, eso es otro nivel en la Champions. Va a ver todos los deportes, va a ver todas las ligas, categorías, ve partidos en nuestro caso, por ejemplo, de fútbol sala, hasta en clausura, pero claro, ese hombre le dedica 24/7, cual estamos muy agradecidos, y de aquí le mandamos un saludo también a Juan, y próximamente dará su versión aquí también en la entrevista, y muy contento con las partes institucionales. Actualmente también acordado Alberto Martínez de la FMD, Yolanda, etcétera, etcétera. Yolanda Gálamo, secretaria de Alberto de la Fundación Municipal de Deporte. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué jugador te ha impactado más a ti cuando ha venido aquí? ¿Su fichaje, que ha marcado diferencias, que ha acabado más contento, satisfecho tanto tú como el club? ¿Qué jugador por ahí tenemos que por diferentes épocas? A mí particularmente, si te tengo que hablar de diferentes proyectos y épocas, a mí de Yedra, a lo mejor la gente espera, pero a mí de Yedra yo era enamorado de Pedrito. Pedrito yo creo que era el jugador que a todo el mundo le gustaría tener, porque era un capitán. No era el capitán, pero era un capitán. Del Badajoz Fútbol Sala Baena. Nosotros no estábamos acostumbrados a ese tipo primero de jugador, primero de deportistas. Primero de que estabas hablando de un jugador que nosotros tú lo fichas como un jugador, pero en realidad con el paso de la jornada, con el paso del tiempo y con el paso de los meses te das cuenta que es un profesional. Era un capitán, un líder. Era un capitán, un líder, era un segundo entrenador dentro de la pista, porque hacía llegar las indicaciones de David, etcétera, etcétera. Entonces, y del Cerro, pues bueno, del Cerro te podía mencionar muchos, pero el Cerro es que se creó de una manera, y yo me voy a quedar con los chavales, ¿sabes? Porque en realidad fueron los que empezaron, fueron los que le dieron, fueron los que han sabido crecer como personas y como deportistas. A los hechos me remito. Santi sigue jugando, Bebo ha seguido jugando a fútbol sala, lo has tenido tú, independientemente de muchas historias, Nenu, pero yo me quedaría con ese bloque de chavales con el que iniciamos el proyecto, ¿no? Porque sería muy fácil decir Nene, o sería muy fácil decir Aarón, ¿no? O Rafa. No ve, ahora que menciono Rafa, pues quizá por Rafa lo destacaría porque
A Baena hemos dicho porque fue un líder, era un líder, pero a Rafa porque fue, quizá lo voy a destacar porque fue el padre de esos, como el padre de esos niños, ¿sabes? Le aportó serenidad, les aportaba veteranía y les aportaba una educación deportiva bastante curiosa. Por eso, ahora que lo has dicho, pues de esa época me voy a quedar con Rafa, por lo que fue dentro del vestuario, sí. Vale, yo voy a dar mi opinión porque, bueno, un poquito también estuve por ahí dentro. Bueno, una anécdota, en primer lugar, Pedrito, que lo han nombrado, me sorprende, me resulta un poco gracioso, que me llamó la atención, gracioso no, que me llamó la atención que Pedrito el año pasado venía a ver algunos entrenos, su hijo también estuvo con nosotros un poquito en captaciones y tal, vino a ver los playoffs fuera de casa, en Arroyo, en Cáceres, por ahí, nos estuvo animando un montón, venía al pabellón. Y yo que sé, que siempre lo hemos visto jugar, siempre también ha sido el jugador así más agresivo, fuerte, polémico y tal. Y el año pasado, tantísimos años después, nos animó un montón en los playoffs, vean los entrenamientos, los partidos, en el ascenso, súper entregado. Y este año vino unos partidos de segunda vez y también de aquí se lo agradecemos porque, hostia, es un histórico, un mítico. Luego lo que tú dices, los dos líderes más, Badajoz una parte y Cerro otra, en que Rafita tuvo los dos, Baena y Rafa. Los niños también tuvieron su proceso, ahí Borja también estuvo también, muchos chavales que no dejamos en el olvido. Pero, por ejemplo, yo a la hora, como tú has dicho antes, a la hora del espectador y del espectáculo, yo creo que tanto la época de Badajoz y de Badajoz y Cerro, Nene y Aarón, marcaron una diferencia pero al espectador espectacular. Pero esa sería la respuesta fácil. esa es la respuesta fácil. Luego nos quedaba mucho en el camino y también ayudó mucho a la construcción hasta llegar arriba a Vole, la época de Badajoz. Vole fue también es que dices tú ahora que dices el trabajo invisible. Vole, Luis, Fermigo, mucha gente que hubo por ahí mucho. Que eran más de pico y pala, pero que trabajaron mucho y ayudaron a ayudar al club arriba, Les Paleta en paz descanse en el Cerro y mucha gente que fue ayudando. No, pero ya te digo, son jugadores que lo que te queda es porque te dejan huella, te dejaron huella, vives anécdotas con ellos, vives cosas con ellos y si te tuvieras que quedar con algunos, ya te digo, pero yo me he quedado a lo mejor con eso porque fue los que más me sorprendieron. Aarón me acuerdo yo, voy a contar una anécdota, ya que a lo mejor me va a pedir una anécdota. David y yo, cuando nos involucramos de fuerte en el tema fútbol sala, no nos perdíamos ni un partido los sábados del Forma Cáceres. Íbamos a ver Forma Cáceres todos los sábados. Pues bueno, pues yo creo que era Bujalance, estaba en Bujalance, puede ser. No sé si jugaba Forma con Bujalance y coincidía, creo que era Baena con Aarón. Y claro, y salió Aarón a jugar. Y yo le digo a David, ese hombre no puede jugar así. Digo, que le habrá pasado algo en el brazo, lo que sea, estará jugando en cabestrillo, tal igual, le decía yo. Dice que no, hombre, que así no puede jugar, tal igual. Bueno, pues luego descubrimos, lo que le ocurría de verdad a Aarón, ¿no? Y Aarón desde ese día pues nos enamoró. Y entonces cuando tuvimos la oportunidad o el acercamiento de poder firmarlo y ficharlo, pues indudablemente no lo hicimos. Fuimos a buscarlo a su casa, creo que fue por julio o agosto, allí en un bar de enfrente de su casa donde vivía con sus padres y lo firmamos allí bebiéndonos una cerveza. Por eso te digo. De Aarón podemos decir a la gente que el Nene ya lo hemos grabado, ha salido en el programa. Ahora lo vamos a grabar próximamente, estamos esperando que pase la comunión de su niña, que está muy centrado. Y de Aarón, aparte que sepa la gente que podemos escribir un libro entero, una enciclopedia. y bueno, que sí, que para la gente no lo conozca, que le falta un brazo y que ha sido de los mejores jugadores que ha habido en Badajoz, en Sevilla. Wow. Era un jugador mediático. Ha llegado a primera edición en Humilla. Jugador mediático, le hizo un reportaje Raúl de Canal Plus, etcétera, etcétera. Y un jugador mediático, vamos. Y lo que pasa que, bueno, que él, pues, él nunca ha demostrado, la verdadera esencia también de la suerte que nosotros hemos tenido, a lo mejor firmando los jugadores o fichando los jugadores, es que luego han sido personas humildes. Han sido jugadores muy, muy humildes, muy de casa, daba igual quien nombrara. Me puede decir Luis Fer, que a lo mejor parecía el tío un seriote, pero luego el tío era muy de aquí, era muy... ¿Que era de Salamanca? Aunque fuera de Salamanca, pero han sido jugadores que hemos tenido esa suerte de que a la hora de firmarlo han sabido
donde venían, ¿sabes? Y han sabido dar lo mejor que ellos, o quizás ese plus de decir, y de devolver, a lo mejor han sido jugadores también agradecidos, porque han devuelto también el esfuerzo que has hecho por ellos. Y por eso, cuando me has preguntado lo de el fichaje más difícil, yo que creo que no ha habido ninguno, pues sabían dónde venían. Y ¿hay alguien que dentro de los fichajes que tú te acuerdes de cabeza te haya marcado, que te haya a lo mejor por motivo X te haya decepcionado? No, decepcionado no, porque un deportista vive de las temporadas, tú puedes firmar, eso le pasa a los equipos de primera división, que estamos hablando de fútbol. Tú hablas de fútbol y tú, por ejemplo, tú ten en cuenta, yo qué sé, por ponerte un ejemplo, te puedo poner un ejemplo del Dembélé. Cuando firma el Barça Dembélé, unos números estratosféricos. En el Barça no hizo números estratosféricos. Tú puedes firmar a un jugador teniendo unos números, haciendo una media de 5 y 6 goles por partido, de 4 por partido, verlo, vivirlo, y luego por adaptación y por tema no hacerlo en tu equipo, en tu club. Entonces sería un poco injusto si yo mencionara a un deportista, porque el deportista vive un poco también por racha y por cosas. Entonces sería un poco injusto nombrar alguna decepción. Ahora que no por el tema de decepción, sino por el tema de la parte extradeportiva, la parte polémica, hemos nombrado muchos jugadores y se nos ha olvidado nombrar al amigo Juanito Loncha, que si daremos hay que escribir una enciclopedia, que hace una biblioteca entera, ¿no? Pero son tíos, te vuelvo a repetir que porque son personas, te iba a hablar un poco, son tíos, pero porque yo los he tratado tan de cerca que son independientemente de ser jugadores de fútbol sala y venir a lo que venían, que era jugar a fútbol sala, a entrenar, luego se involucraron de tal manera que, por ejemplo, yo he visto la entrevista de Nene y Nene dio el 100% de lo que él podía, de sus capacidades, pero aparte, si podía dar el 200% porque era un tío de barrio. Entonces él se sentía identificado, por ejemplo, en el Badajoz Fútbol Sala. Es cierto que fue un auténtico profesional pero independientemente de eso, él lo mencionó bien y lo explicó bien. Fue una temporada un poco contraria, de sensaciones raras, no sé. Contradictoria, pero luego en el Cerro él sabía lo que venía, ya nos conocíamos y se puso el mono de trabajo, pero de tío humilde Te voy a contar una anécdota, que el cabrón que se joda, que luego se lo voy a mandar por audio y se lo voy a decir, porque ahora que me acuerdo de él. Hace un par de meses estuvo en Cádiz, yo vi mucho a Cádiz, hace un mes y medio, no sé, porque vive allí mi compadre, el padrino de mía, etcétera, etcétera. Y quedamos con Juanillo, Juan el Cobra, Juan el Loncha, como lo quieras llamar. Quedamos allí con Juan, íbamos a grabarle la entrevista, perfecto, todo preparado, planificado, me levantaba por la mañana, la grababa y me venía para Badajoz. Y bueno, que el nota se quedó dormido, el teléfono apagado, no le llevaban los WhatsApp, y ha pasado un mes y medio, 2 días que no sé nada de él. y luego le llamaré y le diré, te he nombrado en la entrevista con Berna y te estoy esperando hace un mes o 2 que te quedaste dormido. Probablemente se le ha estropeado el móvil. Sí, se le olvidó pasarte el número. La batería se explotó. Pero bueno, son cosas de Juan. No me ha sorprendido. Y luego también otra cosa que le hemos quedado en el tintero, que me imagino que uno de esos famosos partidos que siempre dice que voy a ver Forma Cáceres, que tuvimos el derbi en segunda A, yo me acuerdo, estaba allí Pablo, Sergi, luego Juan Carlos, etcétera, etcétera, en uno de esos fichajes, o que ya lo conocíais, también de Forma Cáceres hacia Badajoz vino el fichaje de Quique Barroso. También. Hubo un momento, independientemente en el Cerro juntamos a Sergi y a Pablo Ángel. Sí. Que tú te pones a pensarlo y dices, Pablo vino el año de tercera, que estaba yo, que ascendimos, vino. El portero era Juan Lupo. Luego vino Sergi, que vino de Mérida, que ellos son amigos. Que nos lo quedamos, tal y cual. Estuvieron en la selección, ascendieron la segunda vez con el Zorita, etcétera. Sí. Por llamarlo de alguna manera, aunque fueran de hubo un momento que el esto aéreo, el fichaje, por llamarlo de alguna manera, el puente aéreo entre Cáceres y Badajoz en tema deportivo fue bastante eso, pues conseguimos. También es porque es verdad que teníamos buenas relaciones institucionales, porque nosotros no éramos ni Badajoz Fútbol Sala, nosotros ya tratábamos con Fermín Naranjo, nos conoció porque éramos asiduos a ver los partidos, sabía que teníamos nuestro equipino allí, que éramos ya la Yedra, que estábamos en primera vez, lo estábamos intentando, tal y cual. Luego se nos abrieron las puertas como Badajoz Fútbol Sala.
conseguimos la cesión de Vole, porque Vole fue cedido. Vole que este año jugó en el Cáceres de tercera. Sí, lo sé. Lo he visto una entrevista suya. Conseguimos Vole, luego jugadores que han estado, que hubo un poco ahí ese Quique Barroso. Quique Barroso fue un jugador que enamoró en el Forma Cáceres. Enamoró por su manera de jugar, un jugador calidad, clase. Es cierto que cuando nosotros lo firmamos no tuvo suerte, que él las menciona por las lesiones, pero ni lo que fue en una época ni en la otra. Pero nadie podía dudar de Quique al 100% dentro de una pista, la calidad que tenía. Lo que pasa es que es cierto que no le acompañó la suerte ni la fortuna. Pero sí, ya te digo, hemos compartido Forma Cáceres y Badajoz en diferentes épocas, hemos compartido bastantes jugadores. Bueno, antes de pasar del Badajoz al Cerro, para ir cerrando etapas, buena anécdota para ir del Badajoz, mucho no vamos a tener en profundidad, pero hay una que no se me va a olvidar hasta el día que me muera, que es dentro de las muchísimas que hay, el partido allí que yo no me acuerdo dónde era, en Arroyo creo que era, esperando el ascenso de que se me casar, rodeado allí. Eso fue lo más. ¿Cómo te agarrabas allí a la mochila y...? No, eso fue muy bueno porque... Ya prescrito, ya. Eso no, además que lo ilegal es primar por dejarte perder. La gente no... Esas cosas deberían de saberlo las personas. Yo primarte para que tú ganes, yo te estoy incentivando para que tú des un plus más. No te estoy diciendo, te voy a primar para que tú pierdas. Yo te estoy primando para que ganes. Pues bueno, pues eso fue una anécdota bastante curiosa, porque claro, ¿y quién se atreve a ir a ver un mal partida que no se jugaba nada con Casar, que si ganaba era el que conseguía el ascenso? Bueno, pues evidentemente hubo contacto, no... Pues mira, pues nosotros, pues se habló con la directiva mal partida y sí, indudablemente alguien de mal partida o alguien correría la voz de que Badajoz o Fútbol Sala iba a primar, o le iba a dar un incentivo o un plus para que ganara mal partida. Y bueno, yo me presenté allí con Eusebio, que era el delegado nuestro, y con Diego de Don Benito. Lo demás es historia, ¿sabes? Lo demás fue algo histórico. Porque yo intentaba... ¿Celebraron los goles o no? Yo no celebré nada. Eso sí, me pusieron verde, me sacó la Guardia Civil escoltado. Me sacó escoltado. El Diego al lado mío, el Eusebio desapareció porque se puso nervioso. El Diego el ninja. El Diego el ninja se quedó al lado mío, el Diego. Pero Eusebio, que era el delegado nuestro, me quedó allí solo, me quedó vendido en la grada. Y yo buscando Eusebio, yo llamando por teléfono. Llamo por teléfono aquí a Badajoz. Nosotros no sé si jugábamos contra Almoharín, no se presentó, jugábamos en Entrepuente. Y me acuerdo que, bueno, efectivamente ganó, creo que fue 2-1 mal partida. Metió Casero, que se enfrentaba contra su hermano en Casar, contra Gori. Cuidado, se quitó el acceso al hermano y luego los dos acabaron jugando en Badajoz Fútbol Sala. Eso sí que es rocambolesco. Pero nada, pues yo ya en la puerta, la Guardia Civil rodeada y yo llamando por teléfono a Eusebio. Había una romería en mal partida, había algo. Eusebio, por favor, ¿dónde está? Vente ya. ¿Dónde está? Me venía aquí a una ermita a rezar. Y yo flipando, tío, digo, esto no me lo puedo creer, tío. Y yo la gente todo... Y el Eusebio sin aparecer, ya aparece con el coche todo plan película. Me monto en el coche y cuando ya salimos yo no sé por dónde íbamos. Y los dos hablando, yo llamando a Antonio, llamé a David, llamé todo, la euforia, ¿no? Y yo no sé a qué altura íbamos ya por de carretera y me dice Eusebio, ¿y a todo esto qué ha pasado? Digo, hostia, increíble, digo, Eusebio no me está escuchando hablar, chacho, que hemos ascendido, que ha ganado
coño, no sé qué, paró en una arcea allí, ¡oh! Que la mochila se ha quedado mal partida. La mochila se quedó en mal partida, sí. Pero esa anécdota, pues bueno, yo creo que es buena y a la vez yo creo que aquí en el futsal extremeño pues será recordado, porque yo creo. Ya prescrito. Pero que te vuelvo a repetir que lo ilegal no es primar por dejarte perder. Nosotros primamos, quisimos ayudar a que se fueran de vacaciones mal partidas. En casa te vamos a odiar toda la vida. O sea, sí, a ver, muchas veces yo me acuerdo que estaba por allí. Soy carretero. A ver, carretero, el cual tengo amistad, una buena amistad, porque luego lo que te llevas con esto es amistad, ¿sabes? Y muchas veces me lo recordó, anda cabrón, que cuando a mi pirula también estaba allí. Que son anécdotas que te queda el deporte y ya está. Bueno, antes de cerrar la etapa del Badajoz y al cerrar así, un pequeño resumen, segunda A, hacemos un equipo, debutaron gente de Badajoz, estuvieron los andaluces, vino incluso Rafa Lima, el brasileño, que yo critico tanto, pero bueno, Nene lo defendió un poquito en su entrevista y a mí no me gustaba. No, fue un jugador que llegó tarde, pero lo demostró en los dos últimos partidos, que cuando ya tenía el rodaje hecho, es que no fue más. Pero en Burela, hubiera sido un fichaje. En Burela, no, y lo que costó, no me refiero económicamente, no estoy hablando de un fichaje económico, es lo que costó ficharlo, porque yo me acuerdo que David dice, hostia, pues se ha quedado, ¿tú te acuerdas de este jugador que lo fuimos a ver? No sé si jugaba en Guadalajara o por ahí, no te acuerdas, sí, ha quedado libre, se ha ofrecido que quería venir, vamos a ficharlo. Nosotros como que vamos a fichar a no sé, a un tío de Badajoz, vamos a la federación y presentamos la ficha. Pues nada, cuando me pongo en contacto con la española, bueno, acabamos en la sede nacional de la liga el último día, a escasas horas del cierre de mercado. Un fichaje, lo que es un fichaje auténtico de jugador profesional. Permisos de trabajo, permisos de residencia, pues eso fue una locura de fichaje. Pero bueno, yo pienso que le faltó rodaje al chaval, pero no fue malo. Se hizo buena temporada, se quedó, creo, si no me recuerdo mal, a un punto del playoff. Sí. Para poder ascender, y luego ya, bueno, por motivos, yo qué sé, institucionales, privados, como lo quieras llamar, no vamos a entrar, no habrá No, simplemente porque ese melón. No, sí, es muy fácil, Juli. Simplemente porque es un proyecto que en 2 años y pico cogió un nivel y una trascendencia muy alta. No había terminado la temporada y ya se te estaban ofreciendo jugadores y valía mucho dinero. Y tú ya sabías de por sí que había patrocinadores que se te iban a caer. Institucionalmente, quizás el aporte económico que te podían hacer las instituciones no te iban a hacer, no te iban a poder hacer crecer más. Y lo mejor es irte como te podías haber ido. Te vas a cero deuda, te vas a cero nada, a llegar a esperar a que te ingresaran las diferentes subvenciones para cerrar a jugadores con los que llegaste a acuerdo, y te iba por la puerta grande, por llamarlo de alguna manera, y ya está. Vale, de separación de Badajoz, Extremadura, del Fútbol Sala, y se toma un tiempo de descanso, y al cabo del tiempo pues sale la época de Sporting Cerro Reyes Fútbol Sala. Bueno, eso fue... ¿Cómo salió ese proyecto? Ese proyecto sale... David había estado en todo... le sale la oferta de ir a Sevilla a entrenar, después de Badajoz Fútbol Sala. Se va a Sevilla, entrena, estuvo allí con Nazareno, el cual yo creo que también hizo historia con Nazareno, a donde los metió, lo que consiguió y todo, y nada, volvió, ya no le apetecía estar más tiempo fuera de casa. Entonces pues presentamos un proyecto, el cual era por y para el barrio, para todos estos chavales juveniles, cadetes, etcétera, que ya se quedan sin jugar y quieren seguir jugando, o bien no pueden jugar a fútbol o lo que sea. Pues hicimos eso, nos sentamos primero, porque por aquel entonces el Sporting todavía se había vuelto a crear como un cerro, en el cual todavía estaba un poco involucrado Antonio, tal igual. Le pedimos permiso para usar su nombre y el número de club para
para crear esa sección de fútbol sala y bueno, y así se creó. Empezamos en preferente, en provincial, y hasta que se consiguió. Ahora primera tremeña. Bueno, yo te hablo de mi época. No, te lo digo en plan anécdota para que veas que los nombres que cambiamos y las historias que cambiamos. Sí. Ahora primera tremeña. Yo te hablo de mi época. Entonces, pues nada, empezamos ahí por cuestiones, no sé, otras cuestiones de reestructuración, por esto y por lo otro. Es cierto que no ascendimos deportivamente, nos quedamos ahí, perdimos la final con Talayuela, pero bueno, se nos ofreció el poder estar en tercera división y aceptamos un poco el reto y lo demás, pues bueno. Yo estuve en la Sí, Talayuela, sí. me acuerdo perfectamente ahora. Entonces, porque no tiene que Talayuela por aquel entonces, cuidado. Los Fran Berrecoso, Malaca. Tenía un equipo bastante curioso y nosotros competimos bastante bien. Pasé como el equipo que tenía Talayuela. Bueno, y lo demás, pues ya yo creo que se escribió solo. Y otra cosa más, otra cosa que te das cuenta de que el proyecto, pues no sé, si es porque lo tocas con una varita mágica o porque, no sé, que crece como la espuma. Se gana tercera. Se sube a segunda vez, primer año se queda campeón. Por motivos institucionales X no se sube, se vuelve a jugar al año siguiente, hay más problemillas, se queda subcampeón. Sí. Bueno. Un resumen, ¿no? Tú lo resumes. Tú lo resumes súper rápido. ¿No? Todo eso fue momentos de euforia. Vuelven históricos a casa, como Rafita, Sí. Aarón, Nene, Sí. Quique Barroso, que estuvo un tiempo. Luego conocemos a Alex Paleta, el amigo, el paz descanse. Vuelve Juanillo, que se le perdió. Volvió, están los niños también, Sí. que van creciendo. En la época que se incorpora vino también Bora y Samu con Foseca, que el primer año fue cuando yo me incorporé a ayudar a David, que me lo pidió también. Y se ficha Belbo, se ficha Nenu, firmamos José Cruz. Fue un poco fue una evolución de menos a más. Hacemos un filial. Se hizo un filial. Que también lo hubo en el Badajoz Fútbol Sala. Y bueno, cuenta al final, al final al cabo lo de siempre, instituciones públicas, dinero, patrocinadores, jugadores, etcétera, y se llega arriba, se toca la cima, 2 años en segunda vez, y muchas veces parece que ya llegamos arriba y nos vemos un poquito estancados y llegamos hasta donde podemos, hasta donde nos dejan. Yo pienso que el no ascenso, yo lo voy a llamar no ascenso, pero no por nuestra parte, porque nosotros nuestra parte la hicimos, que fue el ascender deportivamente, porque se hizo. Eso queda ahí avalado, y queda avalado esto a nivel nacional, sobre todo. El no ascenso fue un cúmulo de circunstancias, el cual, pues, si te pones aquí un poco a contarlas o a desgranarlas, pues quizás, pues, acabamos en el jugado. Podemos acabar en el juzgado, podemos acabar un poco, pues no sé, a lo mejor no en el juzgado, pero no sé. Quizás sí, para resumir un poco, el no ascenso del Cerro de Reyes fue un poco un cúmulo de circunstancias en el que te das cuenta que no hubo ninguna parte preparada para ese ascenso. ¿Vale? Yo te lo voy a intentar resumir en una frase. Siempre le pasa las mismas cosas a los mismos. Ahora ya tú pon si es casualidad o no es casualidad. No es que sea casualidad, pero aquí lo que yo me voy a quedar con yo te lo voy a resumir más fácil, como el dicho ese, que entre todos los mataron y ella se murió sola, ¿sabes? Pues eso es lo que pasó aquí. Que la parte nuestra del club, evidentemente, a lo mejor te puede faltar un plus de preparación o de gente cualificada, como lo quieran llamar, para dar ese salto. Pero siempre sabemos que a través de, cuando llamémoslo instituciones, hay método federación, método todo el mundo, que siempre muchas veces le echamos una manita y una capita más con la mano por encima a unos que a otros. También. Es lo que yo lo leo. Yo mira, yo si tuviera que ser crítico, por la parte institucional, y solo te voy a mencionar institucional para mí, te voy a hablar Junta de Extremadura y te voy a hablar de Ayuntamiento. No tengo ninguna pega, ninguna, porque incluso tengo constancia y tuve constancia de que el mismísimo presidente de la Junta llamó por teléfono a Javier Lozano
Y me lo reconoció incluso en la entrega de trofeos. Cuando fuimos allí a la ciudad del fútbol a recogerla, nos lo reconoció, lo reconoció Javier Lozano. Pero bueno, es lo mismo, a lo que vamos, ¿no? Veo otro club, muchos intereses creados. Mira, vamos a una anécdota deportiva, ya que la extradeportiva en ese tema creo que se puede contar poco. Pero una anécdota deportiva que la final se le ganó al Noya. Hablé el otro día con un amigo deportivamente y al final todo está el Noya que llegó a primera división y como siempre tú sabes. No, y Córdoba, ¿no? Sí, pero el símil de decir dónde han llegado y dónde pudimos llegar nosotros, siempre un poquito se te queda ahí la pinita. Ya, no, y luego te pones a sacar conclusiones con el paso del tiempo y tú en X plazo no fuiste capaz de cumplir los requisitos que te exigían en ese caso en la Liga Nacional y en qué tan poco tiempo ese equipo lo cumplió, ¿no? Y son cosas que luego se te quedan ahí, ¿no? Cosas raras que siempre le pasan a los mismos, es mi resumen. Y ten en cuenta que luego se comieron la miel, pero bueno, eso yo ahí siempre diré las palabras que dice David y las diré porque eso es una verdad. Los equipos se demuestran en la pista y nosotros a los dos equipos le ganamos en la pista, a Noya y a Córdoba. Que ellos se comieron la miel, sí, pero la miel se la come muchas veces quien la crea y eso lo hicimos nosotros, ¿sabes? Vale, ¿qué tal por cambiar un poquito de tema de tercio? Vamos ya a un poquito a la parte final, llevamos 1 hora grabada, hemos empezado a Badajoz, hemos pasado por los pueblos Portugal, Campo Mayor y Elba, eres la primera entrevista internacional en otro país, hemos pasado por el pueblo de Olivenza y hemos llegado de nuevo a Badajoz. ¿Qué tal después tu parón deportivo? ¿Has echado un poco de menos al fútbol sala? Parece que poco a poco estás otra vez un poco iniciando y bueno, ¿qué tal tu parón? ¿Has echado de menos el fútbol sala? ¿Qué tal? El parón deportivo me ha ayudado a ver cosas, te ayuda a ver cosas. Los parones deportivos de mucho tiempo te ayudan a ver cosas, te ayudan a ver que al fin y al cabo cuando estás aquí eres Dios, o llámalo, aunque tú luego no te lo creas ni te lo reconozcas, ¿no? Pero bueno, me quedo con unas palabras que en estos meses atrás me encontré con José Luis Vela, del cual de aquí le mando un abrazo. Iba con su niño y entonces, pues bueno, a mí me conoce tantas entrevistas, tanto boom que nos ha dado, nos ayudó mucho con Cerro, etcétera, etcétera. Sobre todo en la época del Cerro nos ayudó mucho, siempre nos tenía ahí en la radio, siempre todo. Fue un periodista que nos hizo un seguimiento bastante curioso y porque yo creo que le llegó lo que fue ese proyecto. Entonces, claro, iba con su niño, me dice, mira, este es un amigo mío, se llama tal igual. Digo, Bernardo, tal. Digo, hombre, ¿qué tal? Se pone, este hombre que está aquí, aparte de otras personas más, con su amigo David, tal igual, es un histórico del fútbol sala aquí en Badajoz. Y con eso te quedas. Y esa es la conclusión que he sacado con el estar inactivo deportivamente en algo que a ti te gusta, ¿no? Que te quedas que, bueno, que por lo menos ha valido de algo el darle algo a la ciudad, ¿no? Que te has labrado un nombre o te conocen por X o te conocen por les. Pero echar de menos, bueno, no te creas tú que echas mucho de menos, ¿eh? Ahí vivimos tranquilo. Yo digo mi opinión. Me quedé calvo con el fútbol. Yo digo mi opinión que yo creo, bueno, yo siempre cuando hablo de mi opinión digo de mi versión propia, claro. Que si yo hiciera un parón de 3, 4, de 2, 3, 4, 5 años, no sé, a lo mejor hasta un año. Luego a lo mejor no tendría ganas de arrancar con la misma fuerza. O que ya vamos teniendo también nosotros una edad, no nos tomamos como antes. Yo creo que antes nosotros hemos tenido mucha más fiebre que los entrenadores, los clubes, los jugadores actuales, etcétera, etcétera. Lo que hemos vivido en otras épocas es muy superior a lo de ahora, mi opinión personal. Y entonces yo creo que, por ejemplo, a mí, bajo mi persona, luego me costaría bastante arrancar porque me daría un poco pereza. El parón, en el parón influye también la edad. Pasa el tiempo, pero pasa tu edad también. O te lo puedes tomar de muchas maneras. Te lo puedes tomar a que estás en tu casa sentado viendo la tele y decir, chacho, que yo he hecho esto y tengo esta oportunidad y demostrarte también que todavía vales.
incluso que vale y le puedes dar mucho más. Eso según las cuestiones como se puedan ver. O yo pienso que nosotros somos unas personas que tú mismamente, tú llevas 4 años con tu proyecto, ya tuviste otro, desapareciste, apareciste. Eso es porque tú también, a ti te apetece darte a valer, ¿sabes lo que quiero decir? Eso es, yo pienso que es cuestión del momento y del lugar, ya está. Y de cómo tú seas, personalmente. ¿Qué tal ves el fútbol sala actual desde fuera? Los seguimientos que tú haces a los clubes, las canteras que se hacen, los últimos ascensos, ¿cómo ves tú el futsal, los proyectos, como lo quieras llamar, desde fuera, desde otra perspectiva, desde otro punto de vista? Yo, en temas proyectos, si lo puedes llamar así, yo creo que la ciudad, tal y como está institucionalmente, deportivamente trabajando, yo pienso que a nuestro deporte, estamos hablando de fútbol sala, le vendría mejor que se creara más clubes deportivos. Por ejemplo, tú ya tienes el tuyo, está contrastado, está consagrado. Nació el año pasado, nació Albrosa, está Don Bosco, intentó hacerlo Flecha. Pues si todos esos equipos, San Roque, le han tenido que dar a esos proyectos para que tú creas que el fútbol sala en Badajoz no tiene techo. Yo desde aquí invitaría tanto a Federación como a todos los clubes que de verdad le quieren dar una oportunidad al fútbol sala y les gusta, que todos esos clubes creen su sección, creen su equipo senior de futsal. Yo pienso que ese es el toque que le queda a la ciudad para, como lo está haciendo, como se está haciendo ya en la Liga Nacional, ¿no? Tú tienes el Barça, tienes el Córdoba, que era Córdoba, tienes el Navarra, que prácticamente es Osasuna, yo vi Villarreal, Peñíscola, Villarreal, cosas así, pero aquí Marita Valencia lleva el Levante, exactamente, hermana el Betis, pues cosas así. Y yo pienso que a lo mejor tú, que estás metido en un club el cual es tuyo, dirás, hostia, este cabrón, claro. Pero es que si tú creas eso, tú estás obligando a otras instituciones también a crecer. Esto es una cadena. Si tú al Don Bosco, que ya lo tienes, sigue creciendo, si el Flecha sigue creciendo, si el otro sigue creciendo, yo pienso que eso es un beneficio para la ciudad, porque estás contrastando y estás consagrando un deporte. Mi opinión, ojalá que sí, te voy a decir, porque mientras más clubes de fútbol tengan equipos de fútbol sala, los equipos que tengan primeras plantillas más cantera tienen. Claro. Vale, más títulos de entrenador hay, más entrenadores titulados, etcétera. Pero, mi opinión personal, luego esto la vida cambia mucho. Yo creo que esto ni llega ni llegará. ¿Por qué? Porque a la gente de los clubes cada día es más un negocio y entonces a ellos les interesa el fútbol. Si hay clubes que están cuidando la ciudad, que cada uno es lícito, haga lo que quiera, lo que le dé la gana, nosotros vendemos papeletas, pero si tú cobras 400, 450 euros en el fútbol, esos clubes, la mentalidad, después de tener ruinido, yo he hablado con todos los clubes, se va a haber publicado próximamente muchísimos clubes, etcétera, ese medio negocio, parte para el club, parte para los primeros equipos, parte para los gastos de la cantera, no puede cobrar esa cuota en el fútbol, no puedo cobrarla en el fútbol sala. Pero es que ya no es eso. ¿Por qué clubes de fútbol han hecho fútbol sala y la han quitado? Pues porque no matemáticamente no es rentable, pero es que yo diré una cosa, quizá con esto que yo voy a decir ahora, pues te pueden caer hostias, o me pueden llover, a mí sobre todo, a ti no, pero tú me sentas aquí y yo voy a decir lo que yo pienso, ¿vale? Yo pienso que tú lo has dicho, el fútbol en Badajoz, sobre todo la cantera, es un puto negocio. Tú no puedes cobrarle a un chaval por disfrutar de un deporte, que el deporte al fin y al cabo es una actividad que es prioritaria. Que sí, que los clubes tendrán sus gastos, que yo no lo dudo, pero como lo tiene cualquiera, tú no le puedes cobrar a un chaval por jugar a fútbol 400 euros y darle una equipación de fútbol y una mochila. Que no, porque luego yo a ti como padre no te estoy exigiendo de que ese chaval que está formando a mi hijo tenga título de entrenador. Y eso existe hoy en día en las canteras y en la mayoría de los equipos de la ciudad. O sea, tú me estás cobrando a mí por 400 euros por la formación de mi hijo. Y mi hijo, yo he visto cosas, y eso que hace años que yo no me siento en un banquillo, el cual yo he llevado fútbol de base, he llevado todo, y veo a mi hijo que está haciendo
que golpea la pelota como él quiere. Pero si yo te estoy dando a ti un dinero por una formación, según que es lo que tú me vendes, y mi hijo sale y hace lo mismo que en casa. Entonces, yo pienso, pero que es que te digo otra cosa, los mayores culpables de eso es que los padres lo paguen. El precio es excesivo, lo único a favor de los clubes, la parte poco favorable, no tan precios algunos tan elevados quizás, pero porque el dinero va a otro lado, pero sí también es verdad que inscripciones, fichas, seguros médicos, en ropa, no queremos tener ya a lo mejor la equipación a la mochila, ya queremos tener 14 prendas de invierno y verano, los clubes, los entrenadores, los niños y los padres, ahí va todo en el saco. Entonces sí es verdad que últimamente sube todo. Yo por ejemplo, esta semana jugamos la final del Campeonato de Extremadura en Cáceres, tú pides un autobús para Cáceres, que te vale 20 euros un coche a la gasolina, y te pide 600 euros de autobús a Cáceres en una hora. Entonces, que está en su derecho, que ha subido la gasolina, que ha subido el precio del chofer. Pero claro, juegas en segunda vez, los árbitros cada partido en casa 500 euros. Sí, Juli, yo no te digo todo, pero... Yo no te digo que no, pero un Benjamín no puede pagar 400 euros. Eso sí. Tú, mira, no me puedo... Es que hay cosas que me chocan, porque un Benjamín, la ficha de un Benjamín que vale 22 euros, 25 euros, que ese es su seguro médico. Sí, la parte de inscripciones, la inscripción vale 60 o 100 euros. De ropa, sí, que a lo mejor un Benjamín vale 300 euros ponerlo en marcha. Vamos a poner que a lo mejor los gastos serían el 50%. Lo que pasa, vamos a hablar claro, el otro 50% va destinado, por ejemplo, en un club estilo, yo sé, Badajoz, que es el referente de la ciudad. El otro 50% va destinado a la primera plantilla. Ya, pero yo no te voy a pagar a ti la primera plantilla para que venga un viaje ahora, el cual yo he hecho un fondo que te he dado 400 euros por mi niño, que en una plantilla de 12 niños, ¿cuánto dinero es? 500, 600, 700, 1000 o 4000 euros. ¿Cuánto? En una plantilla de 12 benjamines, te estamos hablando que son 4800, 5000 euros. El cual me da para el viaje que tú tienes que hacer ahora en un autobús. Si yo me quedo ese dinero para mi equipo. Yo estoy de acuerdo que los clubes están haciendo negocio, que están cubriendo precios excesivos, y tanto en pequeños como... Bueno, luego justifícalo. Por ejemplo, no por defenderme mismo, ¿no? Pero por ejemplo, nosotros ¿en qué lo justificamos? Que cuando sea pequeño se te da a lo mejor 14 prendas de ropa, no es lo mismo que 1 o 2, ¿no? Que viste invierno, verano, pero bueno. Al fin y al cabo es un melón por abrir, cada uno que haga lo que quiera, cada uno juega en donde quiera, niños que dejan a sus amigos de barrio para irse a jugar al Club Puntero de Badajoz y resulta que el Club Puntero de Badajoz no juega o juega en el EFI. El otro día me dijo un niño, ¿no? Yo juego en tal equipo en el EFI y como un tontito en la peluquería me puse con los dedos a saber qué categoría era. Digo, A, B, C, D, F, G. No, me dijo que en el H eran 7 categorías. A, B, C, D, E, F, G, el G. Me puse con los dedos. O sea, el G de Alevín, pues imagínate que tiene 7 equipos alevines, por ejemplo, ¿no? Claro, pero yo ahora, por ejemplo, el Alevín, hace 3 años, con Joaquín Balín fuimos campeones de liga, fuimos al Campeonato de Extremadura. El año pasado tuvimos que quitar al Alevín. Y este año hemos sacado al Alevín con 9 jugadores y un portero Benjamín. Y le digo yo a un coordinador de Badajoz cortando el pelo a la peluquería, yo, me hace falta un jugador y un portero para tener 10 11 niños. Dice, espérate, grupo Alevín, 137 Alevines. Y digo yo, ¿y cómo lo voy a tener yo si lo tienes tú todo? Entonces, también digo yo que, por ejemplo, toda la vida ha habido A, B, C. Yo no, de pequeño no me acuerdo que hubiera C. Es raro que un equipo tuviera B. No, los de barrios no. Si tú pones un corte... Bueno, también se ha llegado, ¿eh? X letras por X categorías, también no habrá niños para unos clubes, pero lo habrá para otros clubes. Tú tienes 8 alevines y yo no soy capaz de hacer uno en mi barrio. No, coño, si es que tú tienes 8, no 8, es 8, 7, 6. Pero por eso te estoy diciendo que el club está ahí. El club ya existe, pero la culpa la tiene también el padre, que te está pagando 400 euros para que su niño juegue en la 7ª categoría con el 7º equipo hecho a lo mejor de niños del 2º año. Eso también la culpa no la tiene el club, la culpa la tiene el padre, que está llevando a su hijo a eso, ¿no? No lo sé, pero bueno, yo no lo haría particularmente, pero cada uno que puede hacer lo que quiera. Yo hablo particularmente yo porque he tenido mucha suerte. Yo que he estado siempre ligado, como estamos aquí en el mundo del fútbol sala, tal y cual. Que a mí mi hijo cogiera y dijera, no, papá, yo es que mis amigos juegan a baloncesto en el Guadalupe. A mí se me abrió así, digo, hostia. Sí, tu hijo Dani juega baloncesto en la escuela de la Virgen del Guadalupe, cual yo le corto el pelo al coordinador de cantera de baloncesto, Javi Nieto. Un saludo también para Javi, para el chaval. Y bueno, si te sale de un LeBron James, ¿no? No, que salga lo que él desee. No. Yo tampoco, eso sí, que juegue, que haga lo que a él le guste y que juegue a lo que él crea.
Que no me has dicho nada, que tú, tanto que te gusta baloncesto, para que no digan solo que es fútbol sala, también le he hecho una entrevista a Pablo Cueva, entrenador del Y la he visto, el cual el chaval, pues yo no he visto algún partido que otro, he ido ya a la Granadilla a verlo con el niño, y el cual, pues bueno, pues me pareció interesante, ¿no? Yo no sé qué edad puede tener Pablo, pero bueno, yo creo que yo soy mayor que él. Yo soy más del baloncesto del estilo playground, del baloncesto de calle. Nosotros en el Cerro no teníamos mucha oportunidad de meterte en una cancha de baloncesto. Pero bueno, la he visto y me pareció una entrevista interesante y agradable porque bueno, toca un deporte el cual a mí me gusta, me agrada y el cual en Badajoz también ha tenido sus momentos de gloria y el cual por de aquí le animo a que siga haciendo el trabajo que están haciendo porque yo creo que va a tener su recompensa, tarde más o tarde menos. Un saludo para el amigo Pablo. Te voy a contar también otra anécdota. El martes entrenamos en el pabellón de la Granadilla porque pedimos al ayuntamiento lo de que los chavales tocaran un poco la tarima, porque la ciudad deportiva hay que hacer tarima. Tú sabes que yo soy para esos detalles. No, y que viene bien, eso siempre viene bien, los entrenadores son yo soy muy friki para esos detalles. De esas cosas. Y Pablo acabó con el baloncesto, aparte que me habló, me saludó y tal, se quedó allí un ratito sentado, una media hora viendo el entrenamiento nuestro de fútbol sala de los cadetes, que vinieron algunos juveniles para acompañar, para ayudar, para sumar y de sparring, y se quedó allí viendo el entrenamiento nuestro y como anécdota, pues bueno, pues te lo cuento. Y más cosas. Bueno, vamos a llegar a una pregunta que creo que nos apetece hablar a los dos y también la quiere ver el público y bueno, te doy tú la preferencia primero, luego yo también me apetece hacer algún matiz, ya que he esquivado un poco durante el programa no el nombre, sino la opinión, porque quería guardar este momento. Ya sé que cuando él lo vea estará diciendo, no me dice nada, no me nombra, pero vamos a esperar este momento y ya llega el momento. ¿Qué es para ti David Serrano, tanto David Serrano Cordón, alias David de la Yedra, para todo el mundo deportivamente, tanto en el aspecto tanto deportivo como personal? Sería... Es que David, yo que nunca lo he llamado David de las Yedras, será porque no sé. Yo siempre lo he llamado David. Entonces, pues, es que David persona y David entrenador sí, va ligado. No conoces a una persona sin conocer a la otra. Es así, porque yo que lo conocí así. Pero bueno, David persona, pues es una persona que volvemos a lo mismo de toda la vida. Es una persona que a las apariencias engañan, ¿sabes? Quizás de David, pero yo puedo presumir a lo mejor por el trato que yo he podido llegar a tener con él tan cercano, por vivir tantas cosas que hemos vivido, buenas, malas, regulares. Pero David persona, yo pienso que es una persona que te puede llegar a dar todo lo que tiene, te puede dar... es una persona que, aunque parezca que no, es una persona muy sentida, se sabe poner en el pellejo de las personas. Y luego, pues, particularmente, ¿cómo te diría yo? Es una persona que no... que es muy allegada, que se pone tanto en tu pellejo que te da todo. Ya te digo que aunque no lo parezca, y ahora se ha puesto tan de moda esa palabra, la empatía, hay personas que lo hemos hecho desde toda la vida, ponerse en el pellejo de las otras personas, y lo que a ti te pase le está pasando a él. ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo que tú sufras lo está sufriendo él. Eso como persona, y luego como entrenador, pues yo es que lo he vivido todo con él, como deportivamente. Yo sé que tú eres entrenador también, pero yo para mí, por su currículum, por su historia, para mí es el mejor entrenador que yo he visto en Extremadura, por su currículum, porque se atrevió a coger un equipo en plata sin tener título, y me acuerdo que teníamos que ir con traje. Tenía que ir con traje, y cuando se quitaba el traje, cada vez que se lo quitaba, pesaba 3 kilos menos. Y yo digo, pues si cada día el traje te queda grande, dice, normal la tensión que hay aquí acumulada. Yo aquí sin título, aquí llevando un equipo en plata, tal igual, ¿no? Pero como entrenador es un tío. Hace poco se lo dije a una persona,
es un tío que te puede, si tú lo dejas trabajar, es un entrenador que te coge, por llamarlo de alguna manera, te coge un Arbeloa y te puede hacer un Zidane. Y yo lo he visto. Y si el jugador le da esa oportunidad, lo puede hacer. Y como entrenador, como entrenador yo pienso que no lo tiene que avalar, no lo puede avalar Bernardo, o no lo tiene que avalar ningún jugador de los que él haya cogido, o no lo puedes avalar tú, porque tú también has trabajado con él y sabes lo que es él y a lo que llega. Yo pienso que su trayectoria la ha puesto ahí solo. Hay momentos buenos, momentos malos, pero su trayectoria la ha puesto ahí solo y el currículum lo tiene. Entonces, hablar de David entrenador, simplemente puedes alabarlo, no. ¿Por qué? Porque es un tío que trabajando al 100%, a una categoría provincial se la va a tomar como si fuera primera división, que yo creo que es como los equipos rinden. Pero bueno, dicho esto, de David yo no te puedo hablar mucho más porque serían palabras que es una amistad y ha sido una amistad tan de tantos años, de tantas cosas, con tantas vivencias que no se podría escribir un libro, tanto él como yo. Pero bueno, mi respeto, sabe que él, que como persona y como amigo tiene mi respeto, independientemente de momentos, atravesar momentos malos, difíciles o regulares, tanto como para los buenos, ¿sabes? Y ya está. Yo pienso que David seguirá trabajando en el fútbol sala y volverá a coger la ilusión y trabajará como él solo sabe hacer. Vale, bueno, pues yo voy a decir mi opinión personal y deportiva con un final que diferente, llamémoslo así. Y bueno, yo personal, ya lo hablaré con él en la entrevista, está invitado al programa, próximamente también se hará. Yo personalmente es diferente, ¿no? Su nombre, su reputación que tiene en la calle como hombre, y luego deportivamente pues él también empatiza y le mete mucha caña a los jugadores, pero para sacar el máximo rendimiento, como ya hemos hablado. Y le gusta mucho que las personas cercanas, que llamémoslo, que se enfrenten a él, en el sentido de que vayas de cara, la realidad, la sinceridad, y que lo diga él antes de por detrás, esto, tal. Luego, en el aspecto deportivo, evidentemente, yo ni mucho menos puedo comparar, en el sentido de él tiene nivel 3, que junto con la de Moral es lo más alto que haya título de entrenador, ha entrenado en segunda A, cosas que yo todo eso lo envidio sanamente, ya me gustaría a mí. Y buenas plantillas que ha tenido, porque ha creado, etcétera, etcétera, un poco de todo en plan positivo. Y luego también yo, aparte de eso, quiero dar un agradecimiento públicamente, porque hasta la constancia o las pruebas de donde yo tengo, cuando yo tuve una mala racha, que ya venía cansado, tú sabes que entre Casa Galicia 8 años, Camino a la Vida, Badajoz, Unería, muchos proyectos ha habido ahí mezclados juntos, al final y al cabo entre unas cosas y otras, más de 20 años entre ligas locales, provinciales, regionales, nacionales, no se ha parado. Y una época que tuve una mala racha, yo quise parar y él me invitó a estar en el proyecto del Cerro de Reyes. Yo no quería porque yo, bueno, estaba mal, estaba cerrado, estaba afectado, como lo quieras llamar, y él fue muy insistente conmigo. Es más, yo tengo constancia, hasta donde yo sé, que hubo una reunión del club, que mi presencia, llamémoslo así, no era muy favorable, y él puso el voto fuerte suyo encima de la mesa, y al final fue aceptable. Y bueno, estuvimos en tercera, aparte de segundo entrenador, me tocó por desgracia cubrirle en una sanción deportiva normal y corriente que tuvo él, y ganamos tercera, estuvimos en segunda vez, al final ya en segunda vez cuando era a nivel nacional, por motivos X, motivos de trabajo, etcétera, etcétera, no se pudo compatibilizar, que luego otra vez volví a arrancar con nuestro club de abajo, y que tú también en provincial estuviste un año de delegado con nosotros. Y nada, pues bueno, eso se lo quería agradecer, porque bueno, si tienes un mal momento, tienes una mala racha y también te piden una ayuda deportiva, que compartas con alguien, que esté con él, yo lo he hecho también yo siempre le invitaba a ir al club, a ti, etcétera, tú un año estuviste y tal, pues al final y al cabo, cuando pasa el tiempo y llega a una madurez, que yo ahora voy a hacer 41 años en verano, pues él es más mayor que yo, evidentemente, pues cuando llega a esta época, el pensamiento que tienes ahora, como yo, que al final y al cabo, cuando tú ya creas una amistad por el fútbol, que se convierte en amistad,
y estos días vamos a quedar para tomar algo, vamos a grabar entrevistas y tal, tenemos contacto y tal. Por la amistad esa que se crea, yo lo que estoy agradecido que en esa época me diera esa oportunidad, momentos harto de risa, él, tú, yo en el coche con Isi, otro día con Emilio, hemos hecho granadillas con Curro, mucha gente que está por ahí, hemos compartido buenos momentos, ascenso, liga y tal. Y bueno, también se lo quiero agradecer públicamente porque en ese momento contó conmigo y por eso quería llegar a esta pregunta y por eso anteriormente pues lo hemos nombrado, pero no quería entrar nada en profundidad y valorarle su mérito, su trabajo, que él siga con sus proyectos deportivos, porque al final no prevalecen los proyectos deportivos, no, prevalece la amistad. Siempre. Porque él tiene sus niños, yo la mía, nos vemos un día, o comemos, cenamos, nos veremos por la calle y los proyectos acabarán o continuarán o seguirá o no el fútbol sala, pero la amistad tiene que prevalecer. Con los tiempos está, sin que nada. No, pero es lo que tú has dicho lo mismo que yo, aunque poco la apariencia engaña, no lo puede aparentar, pero luego es una persona empática. ¿Por qué? Porque quizás lo que a ti te pasó en esos momentos, él ya lo había sufrido. Entonces sabe por lo que tú puedes estar viviendo, o sabe por lo que Bernardo podría estar viviendo, o yo con él, no sabe. Entonces es un poco eso, que es una persona empática, ya que se ha puesto tan de moda esa palabra. Eso lleva existiendo hace muchos años y hay personas, sobre todo la gente humilde, que sabe ponerse en el pellejo de otra. Vale, bueno, pues vamos a entrar a la recta final en las últimas 3 preguntas del programa antes de la despedida, que la despedida siempre después del agradecimiento la suele dar al invitado. Y bueno, hemos grabado a día de hoy, van 86 minutos, falta el final, será 1 hora y media más o menos. ¿Qué tal? ¿Has estado a gusto en el programa? ¿Qué tal ver estos nuevos proyectos, estos podcasts, sobre todo relacionados con gente de la ciudad? ¿Cómo ves el proyecto y qué tal has estado? Bueno, yo te lo he dicho un poco al principio, ¿no? A la hora de la presentación de lo que es la iniciativa que has tenido. He estado súper a gusto contigo porque, bueno, tú, independientemente de ser una entrevista para esta iniciativa tuya, para este programa, somos amigos, entonces era imposible sentirme incómodo, me he sentido como en casa, me he sentido como si me voy contigo 1 hora a la peluquería, te hubiera respondido las mismas cosas, te hubiera hablado lo mismo, muchas cosas ya las sabías tú de muchas conversaciones nuestras, pero bueno, ahora sí se pueden hacer públicas, pues se han podido hacer y poco más, me he sentido, pues ya te digo, pues somos amigos hace muchos años y imposible sentirme mal, no me he sentido incómodo, invitaría a más personas a que no se lo piensen, a que las hagan, porque es un rato agradable, un rato que estás hablando con un amigo, y para el que no es amigo, pues una persona que está haciendo un proyecto interesante en la ciudad, que si se llamara de otra manera o viniese quizás de otra persona, pues la gente le daría otro tipo de repercusión, y yo creo que que lo merece, que tú igualmente lo mereces, y que esta iniciativa esté ahí, que le demos la importancia que se merece, porque es tiempo y un trabajo totalmente que no tiene ningún tipo de beneficio, simplemente poner a una persona, a un invitado de un programa, un poco a conocerlo un poco más, sus vivencias en ciertos ámbitos de su vida personal y su vida, lo que es la dedica al deporte o a diferentes sectores de lo que se dedique cada uno. Vale, muchas gracias. Bueno, vamos a entrar a las últimas preguntas. Primera pregunta sorpresa del invitado, un poco que nunca el invitado la sabe, y vamos a meter en estas 2 o 3 preguntas, un poquito ahí de salseo, que al final y al cabo es lo que más le gusta a la gente para pasar buen rato. Bueno, ¿crees que alguna vez en un futuro, sea próximo, lejano o lo que sea, alguna vez coincidiremos en algún proyecto nuevo deportivo? Hombre, puede ser, ¿no? ¿Por qué no? No se le pueden cerrar las puertas a nada. Además, nosotros somos personas que ya hemos coincidido, ¿sabes? Tú sabes tú sabes mis pensamientos sobre ti, sobre mí, y tú sabes lo que yo pienso sobre ti. Entonces, que eso es la amistad realmente, ¿no? Yo quiero tener amigos que me digan lo que piensan sobre mí en ánimo constructivo, no en ánimo destructivo. Pero yo pienso que sí, que porque no son cosas que no se le pueden cerrar las puertas a nada. Yo he dicho que los proyectos se tienen que construir desde una base, y desde una base constructiva, y desde una base que ofrezca algo bueno a la ciudad y a todas las partes.
Vale, muchas gracias. Espero que haya una tercera. Ya coincidimos con Cerro, ya coincidimos un año en la Granadilla con Camino a la Vida. Esperemos, siempre dicen que no hay tercera mala y a la tercera va la vencida. Y esperemos que haya. Y por cierto, de lo que tú has dicho, me ha gustado, quiero decir yo una frase que yo siempre digo que con los amigos son con los que riñes. Porque si no riñes con un amigo, en verdad es como una relación un poco de falsete, de siempre te digo lo que quieres escuchar, qué bueno, qué alto y qué guapo eres. Exacto. Con los amigos tienes que cambiar opinión, mutuamente los dos. Yo estoy de acuerdo en esto, yo no esto. Bueno, ya hablaremos, ya llegaremos a un acuerdo. Pero cambiar opiniones y discute, debate, riñe. De eso se trata. Eso se hace con los amigos. Pero bueno, dinos un quinteto histórico de fútbol sala para ti, pero bueno, de gente que ha trabajado, que ha entrenado, no me vaya a decir Ricardinho. No, hombre, tampoco. Yo tampoco te lo quiero hacer. Pues, si yo te tuviera que hacer un quinteto con lo que han jugado. Mójate, que no se enfada nadie. No, si yo no. Yo lo voy a hacer histórico, pero de gente de aquí, de Badajoz, de local. Porque ya te vuelvo a repetir, el colocar a Aarón, a Baena o a Nene es lo fácil, ¿sabes? Pero yo te lo voy a hacer muy, muy sencillo. Yo en la portería pondría siempre al Gordo, a Tinoco. De cierre te pondría, porque yo pienso que es un histórico de fútbol sala y lo fue, te pondría a José Fournier, con todo mi respeto, y porque bueno, fue quizá esa persona que siempre quisimos fichar a Yedra y nunca lo conseguimos. y yo creo que se lo merece porque era una persona histórica y estaba ahí. A mí siempre me gustó él. Me gustó como persona porque era amigo y me gustó como deportista. Yo de alas tengo que poner a Pedro porque lo tengo que poner. Porque para mí, ya te he dicho, como te lo reconocí antes, que de la Yedra era mi jugador fetiche, mi jugador preferido. Y aunque no jala, pues no sé, te puedo poner te podría poner... Te voy a poner a Toki porque para mí era, como jugador y como deportista y como persona ha sido ejemplar y es ejemplar. Y luego de pívot te voy a poner a Julio Barrena porque todos sabemos que no está presente, que no está, y he querido hacer una mención especial pues a esas dos personas, sobre todo a José Fournier y a Julio Barrena, porque han sido dos históricos del futsal pacense. A uno no tuve el placer de tenerlo con nosotros jugando, pero lo tuve siempre como rival, pero fue un rival totalmente sano, y con Julio pues sí, fue parte de la Yedra y fue parte de un poco de la historia nuestra, y yo pienso que fue un referente en el futsal como pívot y como goleador. Un saludo para los dos, en paz descanse, siempre están en el recuerdo, incluso que está bien, en plan anécdotas ya han salido en más quintetos, se les ha nombrado a la gente, etcétera. Sí. Entonces que es algo en plan positivo. Y bueno, para ir finalizando, sabes que en el podcast, como lo has ido siguiendo, la última pregunta, siempre el invitado tiene que nominar a dos personas que quieran venir, que tengan una historia interesante, que tú las nomines y que desde el programa también les lancemos la invitación y que tú también ayudes a traerla. Yo pienso que a uno la has tocado ya, a uno la has dicho tú, que un poco ya las lanza la invitación. Yo pienso que como referente deportivo y como entrenador y lleva un grupo, David debe de estar. No sé si cuando la lea me mandaron un WhatsApp. Pero yo pienso que debe de estar porque es un referente de la ciudad y de Extremadura como entrenador de fútbol sala. Y luego el otro yo creo que ya la has tocado también, pero no sé eso, que como aficionado, para mí aficionado, fiebre, no sé cuántas anécdotas más y adjetivos se le puede poner del Badajoz, me gustaría que se le hiciera chicha. Sé que me va a matar también, pero me gustaría que se le hiciera, y porque sobre todo a lo mejor él no es partidario de estas cosas, aunque sale en todos los programas con José Luis Vela, pero yo pienso que como aficionado al Club Deportivo Badajoz y desde muy pequeño podría contar muchísimas cosas, y una persona que se lo merece por esa afición y por esa pasión que yo me consta que siente por el Club Deportivo Badajoz. Están invitados ambos, ya hemos hablado
Chicha Iván Díaz, aparte de todo el tema del Club Deportivo Badajoz, tuvo una época fuerte en la liga local con Paguiñol de fútbol sala y tiene anécdotas para contar, muy fiebre también del Madrid, Bernabéu, los Ultras, no sé qué. Y bueno, y también para que cuente también está invitado también otro amigo en común que tenemos que es bastante amigo tuyo, Joaquín Flores, también está invitado. Y bueno, nada, cuando quieras tantos invitados, la tienen lanzada por parte mía o parte tuya, tendremos que apretarle un poco y presionarle a cuando pueda tener un ratito para grabarle. Vale. Y nada, pues muchas gracias por compartir este ratito, le damos un recuerdo, también un saludo a Nacho que está de casa, nuestro editor, que siempre está con el móvil viendo el sonido, la luz, editando el tema de los programas. Y nada, animamos a la gente, lo que hemos dicho, sobre rueda / PC, los programas los quieres completos en YouTube, los quieres fraccionados, los trocitos cortitos, los reels en TikTok, pero tiene Facebook, tiene WhatsApp, tiene Twitter, o sea que estamos en todos lados para que lo puedan ver de todos lados. Pues nada, que aprovechen y que lo sigan y que lo vean. Muchas gracias, hemos grabado más de 1 hora y media, 95 minutos, hemos pasado buen rato, esperemos que les guste a la gente, le daremos mucha repercusión aparte de las redes sociales privadas por las del programa. Estoy encantado y tú unas últimas palabras para despedir el programa. Nada, y que muchas gracias. lo dicho, que un placer sentarme contigo porque ya te digo, independientemente de haber sido un programa, una iniciativa tuya, pues me he sentido cómodo porque eres mi amigo y ya está. Y que invito a la gente, los que tengan esas pequeñas dudas de pasar este rato y de crear una entrevista agradable, pues los invito y nada. Y al igual que tú, para agradecer a todas estas personas que tienes detrás también haciendo este trabajo y que no desistas y que sigas con esta iniciativa, simplemente. Pues nada, muchas gracias, esperemos que os guste, nos vemos en los siguientes programas, un saludo y estamos en contacto, nos vemos en las redes, un saludo, gracias.